Tengo la aplicación de la Biblia en mi teléfono y me manda un versículo diario. Un día me manda un versículo y me manda Juan 1:23 y me inquieto porque no lo logro comprender. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y digo, ¿y qué significa eso? Y me pongo a investigarlo porque me inquietó. Cuando me pongo a investigar ese versículo, me voy al origen del versículo. Fue escrita en hebreo la Biblia. Los romanos colonizaron muchísimas zonas, incluyendo Israel. Y cuando la Biblia fue traducida del hebreo al griego, hubo una palabra que se perdió. Y la palabra que se perdió fue Barabá. Los escritores y los teólogos y los investigadores dicen que no saben por qué esta palabra se perdió. Pero uno de ellos dice que puede ser que al traductor se le pareciera que esta palabra se estaba repitiendo porque se parece a desierto. Barabá quiere decir estepa, un camino llano. Y entonces esta palabra fue omitida de esa traducción y le cambió el sentido completo a ese versículo. Porque en hebreo una palabra no es únicamente una palabra. Una palabra puede incluso significar toda una idea, toda una oración, e incluso esa palabra puede significar números. O sea que cuando sacas esa palabra de una oración o de un texto, puede cambiarle todo el contexto. Y cuando busqué en sí lo que significa esto, lo primero es que se perdió que hay una voz clamante, no una voz que clama, sino una voz clamante que está en constante clamor, está ahí hablando constantemente. Y hay una voz clamante en el desierto. Y debemos enderezar en medio del desierto una estepa, un camino llano que nos dirija a escuchar esa voz que clama. Y esa voz que clama en el desierto, esa voz que se escucha desde el desierto, es la voz de Dios. Porque desde el desierto es de donde la voz de Dios se escucha. Cuando escuché eso, wow, aleluya, cómo cambió mi nivel de conciencia. Muchas veces nosotros pedimos que nos sea levantada, que nos sea quitada la prueba, que salgamos de ese desierto. Sin embargo, quiero decirte que el desierto no es un lugar para atravesar. Es el desierto, el lugar desde donde la voz de Dios se escucha. Así que si estás pasando por un desierto, si estás pasando por una gran prueba, no preguntes por qué, sino para qué. Endereza un camino llano en medio de ese desierto y ve a hablar con tu Padre, porque Él está hablando, pero no le has escuchado. Algo Él trata de decirte y por eso estás en medio de ese desierto. Imagina que no entraste por casualidad, sino que tu Padre te llevó allí para poder hablar contigo.